Bueno, nos fuimos un ratito, pero para asegurar que está siendo boicoteada desde ya. Vamos a cumplir. Este es un compromiso moral, hacer este video el día de hoy. Igual que ya estando aquí en Estados Unidos hicimos el video del año pasado. Vamos a hablar algunas cositas sobre el acto del día de hoy, sobre lo que se celebra hoy o sobre lo que no hay nada que celebrar por la dictadura que existe hoy. Comienzan a compartir amigos, hermanos, compañeros, opositores, disidentes, antisandinistas históricos o clásicos, que no puedo saber cuántos están conectados, como siempre nos pasa estos tipos de circunstancias. Ya ustedes saben de que tratan de evitar que el Chino pues haga sus videos. Definitivamente cualquiera que participó en esta gesta que culminó el 19 de julio de 1979 debe estar en esta acera donde muchos de los que participamos en esas heroicas acciones hoy estamos en contra de una nueva dictadura que ha venido a privatizar la organización que encabezó la lucha para el derrocamiento de la dictadura militar somocista y que luchábamos por los mismos derechos por los que hoy se lucha, ya que la dictadura orteguista, murillista o la mafia política de la élite del Frente Sandinista han usurpado la victoria, la conmemoración, la celebración, pero han usurpado los derechos del pueblo y los méritos que son de los que verdaderamente luchamos contra esa dictadura. Comiencen a compartir. Generalmente, los que tienen poca capacidad de análisis o los mismos agentes de la dictadura que se hacen pasar por opositores tratan de reducir a la mínima expresión el significado que tuvo la lucha antisomocista y quieren reducir la lucha a los hechos de 1980 para acá, queriendo propagandizar un somocismo que se combatió y poniéndolo como bueno cuando era tan criminal o peor que estos o igual, pues. Difícil, ¿verdad?, que sea más malo que el danielismo. Entonces,
voy a tratar de dar algunas explicaciones y algunas anécdotas para cumplir un compromiso que tenemos con miles de muertos que entregaron sus vidas en esa lucha contra la dictadura somocista y que no podemos venir a tratar o apoyar a quienes pretenden vulgarear a los miles de muertos que cayeron cuando el objetivo de esa lucha es el mismo objetivo que tenemos hoy. No podemos decir de que los miles de muertos de esa lucha valen menos que los casi 400 muertos del 2018, ni tampoco los muertos de aquella lucha valen más que los muertos del 2018. Ambos hechos son condenables, son reprochables, con la diferencia de que los muertos del 2018 fueron causados por una élite gobernante que supuestamente pregonaba la lucha antidictadura por los derechos que hoy están violando y que se han convertido en una dictadura peor que la que nosotros derrotamos. Hay que recuperar la memoria. Decía Rolando Álvarez, el monseñor, ¿verdad?, que la memoria histórica no se puede borrar, no se puede olvidar la historia. Y eso quiere decir la historia, todo lo que ha pasado. La historia no se puede decir que se debe del 2018 para acá. No, la historia es de cienes de años, de centurias, de décadas. Y por lo tanto, todo el que pretenda ridiculizar la lucha que produjo 50.000 muertos contra la dictadura de Somoza no es nada más que un somocista o un agente de la actual dictadura que anda tratando. Bienvenida a alguien que amo mucho, Meilin Calero, qué lindo verte aquí, un abrazo. Entonces andan tratando los agentes de la dictadura de hacer que esa lucha no valió la pena, precisamente porque es esa lucha la que le da valor a los sandinistas honestos para enfrentar la copia fiel, corregida y aumentada que hizo del somocismo esta nueva dictadura que encabeza Daniel Ortega. Y tratando de hacer desaparecer los valores, los principios por los cuales se luchó en ese tiempo, que si bien es cierto no son valores netamente sandinistas, porque en eso quiero ser claro, pero que son los mismos principios y valores por los cuales se está luchando hoy. Antes que todos,
desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Daniel Zapera, Chayo Chayal, que se rinda tu madre. Aquí seguimos siendo antidictadura y vamos a morirnos antidictadura, aunque se nos vaya la vida, que ya es bastante corta el tiempo que nos queda, por muchas razones. Entonces, es importante aclarar eso. Que a nuestra generación nos tocó enfrentar una dictadura feroz. Nos enfrentamos contra tanques, tanquetas, artillería, aviación, helicópteros artillados, aviones ametralladores. Tengo el honor de ser uno de los pocos guerrilleros nicaragüenses que participó en una misma acción, en el derribamiento de 2 aviones, el 8 de abril de 1979. Uno está en una loma en el centro de mi pueblo, Condega, como un monumento, y otro quedó totalmente desbaratado, y hay partes que las tienen en casas de una comunidad que se llama Ducualí de Condega, 7 kilómetros más o menos adelante. Ya que entre Condega y Ducualí fue el lugar donde pusimos una emboscada, de donde derribamos esos aviones. Y ese, ¿verdad? Un push-pull y un C-46, ametrallador de aquellos que les decían los Dundus Laleo. Entonces, con estos mismos sentimientos del 2018 y de 6 años y pico después, nuestra generación, que fue una generación avanzada, muy valiente, creo que la generación más valiente, nos fuimos a enfrentar a lo que se consideró la peor dictadura y con más crímenes de toda la historia de América Latina, donde había sido vetado el periodismo independiente y crearon una especie de normas para el control del periodismo, donde se cerraban las radios, se cerró la prensa, donde se bombardeó la prensa, donde se cerraba la corporación, donde se cerraba Radio Mi Preferida, La Mundial. Y esas normas creadas y que estaba a cargo del coronel Alberto Luna Sandio, creo que así era, ¿no? Sí, Alberto Luna Sandio, de la Guardia Nacional, era el que controlaba todo lo que eran los medios de comunicación, y era el llamado Código Negro. El Código Negro era el que controlaba la libertad de expresión en Nicaragua, el que te cerraba periódicos, te cerraba radios, te cerraba canales de televisión. Lo mismo que hacen hoy en día el COR, ¿verdad? Donde está, creo, la dirección de frecuencias y esto, que te dan las concesiones para abrir cualquier medio de comunicación, incluyendo internet. Lo mismo se hace hoy, más tecnificado, donde había sido y ya se consideraba para la dictadura somocista un delito ser joven. Cada joven era visto como un peligro para la dictadura. 30, 40 muertos aparecían todos los días en la Cuesta del Plomo y en la Costa del Lago, en la Gavilán, en Estelí, en los suburbios de cada pueblo y de cada ciudad, hasta llegar a los 50.000 muertos. Eso fue la dictadura militar somocista a la que nos enfrentamos, y en la que la mayoría de los que participábamos eran jóvenes de 15 años para arriba, que asumimos responsabilidades de hombres,
en ese tiempo, porque muchos adultos se metieron debajo de la cama. Y como siempre, la juventud dio la cara como la dio en 2018 y hasta hoy. La lucha era por la libertad de expresión, la lucha era por la igualdad de derechos, la lucha era por la igualdad de oportunidades, por la libertad de organización, por la libertad de pensamiento, por la libertad de culto ideológica, por las mismas oportunidades económicas, por el derecho al estudio, por el mejoramiento de los salarios, por mejores condiciones de trabajo en el campo y hasta por el aumento, porque miren los comunicados del Frente Sandinista, del salario de la Guardia Nacional, que no pasaba de 400, 500 córdobas en los soldados. Los mejores pagados llegaron a ser posteriormente lo que se consideró como la Fuerza Especial, dirigida por el hijo de Somoza, el Chihuín, la EBI. Pero históricamente la Guardia Nacional tenía en la soldadesca los salarios más bajos. Y hasta eso se metió en el comunicado del asalto a la casa Cheme Castillo, subirle los salarios a los guardias, porque al igual que hoy contratan soldados por 2 años y vas a ver las escuelas de soldados, porque la Escuela Nacional de Soldados está a 3, 4 kilómetros de Condega. Está lleno de gente de Somoto, de comunidades de San Juan de Río Coco, de San José de Cusmapa, de las Sabanas, de San Lucas. Las mismas comunidades que aportaban la mayor cantidad de guardias nacionales en aquel tiempo cuando Somoza, porque eso es parte del corredor seco y ahí no crecen las cosechas, porque ese es el departamento de Somoto, y de ahí surgió el dicho que en Somoto se sembraba frijoles y se cosechaban guardias, pero era el único camino que le quedaba a la gente porque no había empleo, había hambre, había desnutrición. En las minas estaban la silicosis, la tisis, la tuberculosis, el daño que recibían los obreros en las plantaciones algodoneras donde me tocó trabajar 3 temporadas, donde las avionetas fumigaban sobre nuestras cabezas. Igual que en las bananeras, era una miseria, eran condiciones de explotación feudal y casi esclavista. Y a ese régimen fue el que derrocamos. Desgraciadamente en el camino, todos los que estuvimos de buena voluntad, estábamos en cargos que no definíamos y no conocíamos lo que fraguaba la élite de los comandantes y de los cuadros más allegados, al punto de que tenían su propio plan o realizaron su propio plan y lo ejecutaron después de perder las elecciones del 90, que les convenía perder, y tenían todo un plan desde que se comenzó a negociar las elecciones, desde que comenzó a negociarse la paz y las negociaciones de los militares encabezadas por Humberto Ortega y la Contra en Zapoá. Se pusieron de acuerdo los comandantes de uno y otro lado y se repartieron entre comandantes de la Contra, entre el directorio político de la Contra y algunos del directorio político de la UNO. Se repartieron los bienes y los panes. Desde ahí comenzaron a pactar. Y los de buen corazón, que no investigábamos y creíamos ciegamente en esa dirigencia, no nos dimos cuenta. Y en el caso personal, pues yo tenía mi rato de estar fuera del país para la pérdida del 90. Se hace la piñata, se hace el robo más grande de la historia de Nicaragua. Se fundan cientos de empresas, se arma la testaferrería y el lavado de dinero. Y hoy esos son los nuevos magnates y son los que en realidad controlan, más con toda la inversión que se robaron y que convirtieron en deuda nacional de los 6.000 millones que donó el chavismo.
y se los cargaron a deuda externa al país, teniendo aproximadamente 17.000 millones de deuda externa actualmente, cuando el danielismo en enero del 2007 recibió una deuda externa de 3.415 millones totalmente saneada, que la habían saneado a partir del 90, que entregó con casi 12.000 millones de deuda externa Daniel Ortega, y sin guerra. Hoy en día ya casi quintuplica, o ya la quintuplicó, la deuda con la que agarró el país. Y la gente cree que están haciendo grandes obras, cuando lo que están es empeñando el país, pero aparte de eso se roban más de la mitad del financiamiento de los proyectos y ejecutan los proyectos y las construcciones con sus propias empresas ligadas al danielismo y a la mafia gobernante. Quiero dedicar este programa a mis compañeros muertos, pero quiero dedicárselo en especial porque los muertos ya no se van a dar cuenta. Eso es como el que nunca llega a ver a su mamá y se aparece con las mejores flores y busca cómo conseguir el mejor ataúd para cuando se muere. Quiero dedicárselo a alguien vivo, este programa. Y quiero dedicárselo a alguien que no vivió en condiciones de pobreza extrema como la mía, sino que tenían posibilidades, tuvieron tierras, fueron cafetaleros, perdieron más de 50 miembros de la familia en la historia de la lucha contra el somocismo, como es la familia González Valdivia. Por eso, a mi compañero de la guerrilla, con el que hice operativos donde había que tener mucha valentía y mucha conciencia antidictadura en los años 70. Quiero dedicársela al mayor en retiro, ingeniero y catedrático Eddie González Valdivia, a quien conocíamos y seguimos conociendo como el compañero Ricardo de la guerrilla. ¿Por qué se la dedico a Eddie, que está vivo? Porque Eddie está herido hoy, está prisionero de la dictadura. Y Eddie fue un hombre valiente y por eso le dedicamos este programa a él. Quiero agradecer, en este momento entró su hermano Francisco Ayac González a la hora que le estaba dedicando el programa a tu hermano Ayac. Un abrazo, Ayac. Sabes que te quiero mucho y sabes que nos conocemos desde hace muchos años. Ahí está el hermano del mayor en retiro, ingeniero, catedrático universitario, Eddie González Valdivia. Ricardo también le decíamos el Cejas, le decíamos Cabra Loca, un hombre muy valiente y muy consecuente con lo que pasó. Recuerdo de Eddie, ¿y por qué razón? Porque el 19 de julio el Frente Norte nos habíamos movido el 17, después de liberar Matagalpa y Estelí. Avanzamos a Muy Muy, dormimos ahí el 17 y el 18 llegamos a Buaco. Por primera vez dormíamos, no hacíamos posta en combate y pusieron a los milicianos, esos que se incorporaron popularmente a la lucha en la insurrección, a cuidar la ciudad, y descansamos nosotros el 18 en Buaco para ir a la última batalla, que era la toma de Managua. Salimos en la madrugada de Buaco en una caravana de decenas de camiones y ya éramos algunos miles. Si bien es cierto, los guerrilleros éramos algunos cienes, pero la gente se fue incorporando y a los mejores los incorporamos a los grupos de combate contra la dictadura. Se formó un grupo de exploración que se envió bastante tiempo antes que saliéramos el grueso de Buaco y iba bastantes kilómetros adelante explorando, garantizando que el avance de nuestra fuerza guerrillera por carretera desde Buaco a Managua
fuera sin peligro. Así se detectó un convoy de guardia que pasó por Sébaco, que fue el convoy que hizo los asesinatos después de Darío, donde mueren nuestra hermana Juana Elena Mendoza el propio 19 de julio y nuestro hermano de nombre Justo, si no me equivoco, Javier Guido, no recuerdo el nombre ahorita, que era jefe de una de las unidades de combate de la Brigada Santos López y hermana de la delincuente que nos echó a preso a todos los presos políticos, la fiscal general de la República, Ana Julia Guido. Justo, ¿verdad? El hermano de Xóchitl muere ese día. La Xóchitl es esa tal Ana Julia Guido, otra traidora de la lucha. Pero lo interesante es que ese 19 de julio, a cargo de ese grupo de exploración, iba Ricardo. Un grupo que se arriesga más porque va kilómetros adelante, vamos avanzando sobre carretera, la guardia todavía está en el poder. Somoza se ha ido 2 días antes y dejó al tal Urcullo a cargo. Y ese grupo de exploración que se arriesga más, yo trabajé en lo que es ser un explorador, se arriesga más que cualquiera, iba al mando de Eddie González Valdivia. Y es el grupo que iba adelante, que iba explorando, que iba garantizando que avanzáramos las fuerzas que veníamos bastantes kilómetros detrás sobre la carretera, avanzáramos sin un peligro o nos advirtieran o nos iban a advertir del peligro adelante para entrar en zafarrancho de combate. Todavía un grupo de esa vanguardia llegó al aeropuerto y hizo los últimos tiros de los últimos guardias que iban huyendo en desbandada y tratando de subirse a helicópteros y a aviones en el aeropuerto Las Mercedes. Así de importante es la historia de Eddie González que el día 14 de julio fue capturado en su casa y haciendo honor a su valentía, a sus principios, a sus valores, ante los nuevos esbirros de esta nueva dictadura, como el paramilitar Pedro el Hondureño, porque sus paramilitares participaron en la captura de Eddie González. Ya lo habían amenazado y él les había dicho: los espero en mi casa que les voy a recibir a verga. Y no se les rajó y pretendieron capturarlo y entrar violentamente a su casa y los recibió a balazos. Si hablan de 3 muertos y 3 heridos, se sabe que los heridos están en el hospital de la policía en Managua, pero la policía no se pronuncia, mantiene un hermetismo y no dice ni de los heridos, tampoco habla de muertos, mucho menos habla de nuestro hermano Ricardo, el mayor y ingeniero catedrático universitario Eddie González, jefe de la vanguardia y de la exploración del Frente Norte en el avance hacia la capital el 19 de julio. Te dedico, hermano Eddie, Cejas, Ricardo o Cabra Loca, como te decíamos al final, este programa es en tu honor. Es tanta gente traicionada por Daniel Ortega y hoy que son millonarios, multimillonarios, hoy que pertenecen a una mafia peor que la del somocismo porque se han unido al crimen organizado, al tráfico internacional de drogas, al tráfico de influencias. Es un compromiso mayor el que tenemos los luchadores de ayer, que sacamos a una dictadura y que el hecho del tránsito pacífico del 90 hasta hoy lo aprovecharon porque se apoderaron del ejército desde el 90, porque se apoderaron de la policía, todo donde había grupos armados, el sistema penitenciario, migración, nunca dejó de estar fuera del control de la élite, de lo que hoy es una organización mafiosa llamada Frente Sandinista.
en la que tienen una base que no es culpable porque ni siquiera se da cuenta y los mantienen engañados. Y creen, porque no dominan la información, como nos pasó a nosotros, que no sabíamos lo que hacían los grandotes. Inclusive tuvieron que pasar muchos años después de que el Frente perdió para que supiéramos que Pablo Escobar estuvo en Nicaragua, escondido. Es decir, que estos delincuentes, a espaldas de casi el 100% de los luchadores, estaban negociando con el narcotráfico a finales de los años 80. Entonces, de ahí, con un discurso antiimperialista y creyendo que la pobreza es culpa del imperialismo yanqui y toda la mierda estúpida y tóxica ideológicamente que nos metíamos, nos mantuvimos más de 16 años en la oposición pretendiendo que el Frente volviera al poder, no que volviera una élite, sino esa organización que para nosotros fue gloriosa y que hoy es una mafia. Y que hoy sus máximos dirigentes son dueños del país, son dueños del Estado y hasta de las vidas. Es un somocismo corregido y aumentado. Es una organización, su élite, de traidores a los muertos. 2 días antes del 16 de julio, fecha en que se cumplían el 45 aniversario de que nosotros, incluido Eddie González, liberamos a Estelí, que capturan a Eddie. Ellos saben la efervescencia y el repudio que ha causado lo que estos paramilitares, la nueva mano blanca, Pedro Hondureño a la cabeza, el nuevo Chester Escobar, con Lenin Serna detrás, el nuevo Samuel Jenny de la OSN, del cual es ahijado. Con hijos, con entenados, con queridas, viviendo como magnates, con salarios cercanos a $20,000 algunos de sus hijos, que no trabajan, con casi $500 millones de córdobas que se gastan en la seguridad de Daniel Ortega, que es más de 10 veces, solo en la seguridad de Daniel Ortega y su familia, se gastan como 500 millones de córdobas al año. Eso significa más de 20 veces más lo que se gasta en el sistema de salud de todos los militares y todos los policías de Nicaragua. Donde viven en una multadera loca de tránsito. Y eso es lo que se recoge en multa, más que el presupuesto anual de algunas instituciones del Estado. La multa y la sanción económica que te pone la alcaldía es un degenere y la gente se ve obligada a estar con la jeta callada. Y por la captura de Ricardo, lo que los hirió, lo que los enfrentó, hoy tienen miedo y mantienen silencio sobre ese hecho, pero que gracias a Dios ha recorrido el mundo. Y aquí está el chino Enoch, y hay muchos chinos Enoch que están regando, y no vamos a dejar hacer que desaparezca como noticia del día lo que está pasando con Eddie González, lo que pasó en Estelí, que los obligó a suspender la celebración por primera vez en 45 años del aniversario de la liberación de Estelí. Tampoco Condega tuvo celebración de aniversario, porque esos actos heroicos, porque esa lucha heroica, porque esos principios que se promovieron en ese tiempo atentan contra la dictadura, que no es nada más que un somocismo corregido y aumentado, lo cual es hoy en día
el danielochayismo, la dictadura orteguista. Entonces este es un llamado a hacer conciencia a la mayoría de sandinistas, que son los sandinistas honestos, sus hijos, sus nietos, sus padres, los que los tienen vivos, sus amigos, sus hermanos. En marzo de 2021, días antes de que 22 que fuésemos capturados, o que yo fuese capturado, mandaron a hacer desaparecer oficialmente el sandinismo histórico. Yo me opuse, pero yo ya tenía más de un año de haber organizado la unidad de sandinistas históricos Carlos Fonseca de manera independiente al frente, era público. Inmediatamente llamé a reunión oponiéndome. Nos hicimos la reunión en la Plaza Inter, por cierto, llenaron de agentes de la inteligencia policial. En la reunión me mandaron gente, una tal doctora que recogía la lista y bueno, eso aceleró el hecho de que promoviera la desobediencia de la orden de desactivar el sandinismo histórico y ya saben las consecuencias. Preso casi un año y hoy aquí, pues, exiliado. Entonces tengo un compromiso con todos esos luchadores antidictadura de antes. Pero lo que da pesar es la idiotez de un sector mínimo de sandinistas históricos y un sector considerable de jóvenes y no muy jóvenes, chupadores de teta o de aduladores e hipócritas, porque por conveniencia están allí, porque el chipote no les da, no el chipote, la cárcel, la cabeza, para tomar, ni los huevos tampoco, una decisión diferente y actuar dignamente, sino que se conforman con migaja y con ser cepillo. Y se pelean por ser el cepillo mayor, porque sea el neosomocismo de argollas, de cepillos, de orejas, y hoy de una élite multimillonaria, al punto que hoy tenemos sandinistas de primera categoría, de segunda y de tercera. La gran mayoría, que son varios centenares de miles de sandinistas que no participan en las mieles del poder, son los de tercera. Los de segunda son los sapos, los arrastrados, los paramilitares, que en la nueva división social de clases, sin caer en marxismo, del sandinismo, no tienen cabida, solo los ocupan para hacer chupazuelas, mamahuevos, pero no los toman en cuenta y ni siquiera los dejan participar en el acto central del 19 de julio, que es una fecha no solo del Frente Sandinista de hoy, es de todos los sandinistas, pero también fundamentalmente es una fecha del pueblo nicaragüense, que fue el que apoyó masivamente a un grupo menor, que éramos los guerrilleros del Frente Sandinista, y sin el pueblo no hubiésemos llegado a la victoria del 19 de julio. Entonces, hay un clasismo peor que el que supuestamente combatimos, lo que nos llamábamos izquierda en aquel tiempo. Y solo la argolla, solo los nuevos ricos del Frente Sandinista, de la organización mafiosa que dirige Daniel Ortega y su camarilla, tienen derecho, un grupito, a estar sentados. El año pasado lo hicieron cerca del estadio para no avanzar mucho, está como a 300, 400 metros la casa de Daniel Ortega. Hoy, por un poquito más de populismo, va a ser el mismo grupito, la misma argolla, porque no confían ni en sus bases, y va a ser en la Plaza de la República, ahí donde está la vieja catedral. Ahí va a estar un grupito que no es el 1% del sandinismo, las argollas, los multimillonarios, los empresarios del danielismo y el máximo invitado, que no tiene ninguna incidencia mundial, que es el presidente de la Asamblea de Rusia, conocida como la Duma,
y una vieja guerrillera que participó con los palestinos. No hay un solo jefe de Estado, no hay un solo luchador con prestigio. Cada día están más aislados, cada día se acurrucan y se enconchan como tortuga con la caparazón del ejército, la policía y los paramilitares. Y vas a ver las caravanas de puros policías hoy en la mañana y ayer en la tarde, cargando banderas del frente y un montón de vehículos vacíos. Y de remate, y esto para que lo entiendan los sandinistas de segunda y tercera categoría, que no pueden estar en el acto porque no son de la argolla, los llamaron como pendejos, como cuando llegaba el rey en aquellos tiempos, a que vayan a estar los sandinistas del montón, los lamezuelas, los mamahuevos y los engañados, porque hay mucho honesto dentro de esa gente que no tiene las manos manchadas de sangre, pero que ideológicamente los tienen controlados, aunque no tengan ninguna ideología de esa mafia del Frente Sandinista. Y los llaman a que estén a lo largo de toda la avenida Bolívar, para que al estilo de Hitler pase en medio de la Bolívar y toda la majada, todos los pendejos de los domesticados y aborregados aplaudan y decir que el 19 de julio Daniel estuvo con ellos, pero los ocupan a su mismo tiempo como un cordón de seguridad de su pase de la parte que más expone a Daniel, porque le tienen miedo a todo. Y ahora con lo que pasó con Trump, puede pasar cualquier cosa en Nicaragua. Ojalá que surgiera un Rigoberto. Ojalá. Y va a tirarse como 1,5 kilómetros desde allá, desde Plaza Inter, hasta llegar a la Plaza de la República, donde ya ahí se corte el acceso al público, y poder llegar al acto de la argolla, donde convierten la Plaza de la República, todo el mundo sentado, una tarima climatizada, donde la élite de la mafia gobernante va a estar como que esté en aire acondicionado, los pendejos que van a estar sentados, que son de la argolla gubernamental y partidaria y empresarial del Danielato, van a estar sentaditos, y toda la majada, varios miles, que están bajando de los barrios, los van a tener en la avenida Bolívar para que miren pasar al comandante en medio. Ese va a ser el supuesto baño del pueblo, engañando a la gente de que Daniel está celebrando con sus bases, cuando también ese es parte de un operativo de seguridad, donde las turbas están al frente, en las calles, a los lados, como que si fuera población de militantes. Los paramilitares organizados los van a meter ahí como que son civiles cualquiera. Las turbas, los militantes engañados que tienen algunos cuantos en cada barrio, esos van a estar ahí, se llevan a sus hijos, a sus nietos, a los niñitos y hacen el bulto, y en medio va a pasar Daniel Ortega, como Hitler, que pasaba en medio de la juventud hitleriana, en medio de todo el aparato que el Führer tenía, bajo la propaganda de Goebbels y todo su ejército, su SS, su Gestapo, que hoy es la Dirección de Información para la Defensa, la Inteligencia Policial y los grupos paramilitares. Esa es la celebración donde los sandinistas de segunda y tercera los llevan a la avenida Bolívar por varias cientos de metros a que levanten banderas y le hagan al rey, al Hitler, al Führer, que va a pasar en medio de ellos, y ellos como pendejos no pueden pasar del Cine González, porque de ahí para allá está la verdadera élite gobernante, unos cientos que van a estar sentaditos, y la máxima dirigencia de la mafia, de la Cosa Nostra danielista, en una tarima climatizada, llena de flores y cosas, porque eso es parte de las creencias, no me acuerdo cómo es que le llaman a ese tipo de asuntos, del achayo,
esotéricas, y el pueblo sandinista, el de segunda, el que no tiene importancia, los que son conserjes, barrenderos y CPF del Estado, los que son choferes, los que les dan un carguito en el barrio donde no ganan nada, pero les dan un paquete alimenticio que vienen siendo como 20 libras entre frijoles, arroz, fideos, cajas de fósforo. Ante ese aborregamiento los convencen como que si fueran el gobierno de los pobres y ahí van a estar de pendejos viendo pasar a Hitler. Oye, pero no está celebrando con ustedes, los ocupan como cordón de seguridad, pero también para darles a creer que Daniel celebra con ustedes. No, él va a celebrar con su élite, él va a celebrar con sus nietos, con sus queridas, con los hijos que no reconoce, va a celebrar con los guardias de la Guardia Sandinista que encabeza Horacio Rocha, que encabeza Sucop, que encabeza Chico Díaz, o con la Guardia Pretoriana del Ejército que encabeza el que fue mi compañero, que hoy es una vergüenza para los viejos guerrilleros, multimillonario también, Julio Avilés, Marvin Corrales, los tres principales del Ejército, Bayardo Rodríguez, uno de Carazo y tres de Estelí Condega, dos de Estelí de Condega, pero los tres combatientes del Frente Norte, inicialmente. Hoy son una vergüenza, y hoy a Marvin Corrales, que es millonario y es cómplice de esa dictadura, quien quise mucho, ya no le dicen el general Marvin Corrales, ahora le dicen el general Marvin Conreales. Así se conoce. Marvin Corrales, un sencillo, mi compañero de clase, porque yo estudié solo 6 meses en Condega, en primaria, al final, cuando mi mamá y mi papá se separaron, y fue mi compañero, conocido, mi vecino en Los Arcos, marido de la Yamilet, hermana del Turco Moncada, los conozco a todos. Esa es la élite que va a estar celebrando los multimillonarios, los mafiosos, los narcotraficantes. La policía abastece a los expendios de todos los barrios que mantienen embrutecidos en cocaína, piedra y marihuana, a los jóvenes y viejos de Nicaragua. Ya les explicaba que ahora nunca aparece la destrucción de la droga. ¿Por qué? Porque la droga que agarra la policía la redistribuye en sus narcoexpendios o en el narcomenudeo, y son los principales abastecedores de los expendios de narcomenudistas en todo el país, la Policía Nacional. Porque ya la élite aliada del crimen organizado internacional garantiza las rutas para que pasen los miles de cuilos que mandan al norte. Y van dejando en el camino algunas cosas que simulan que son quiebres, pero que son el pago que le hacen a la policía, que también son los que encabezan el mercado del consumo de drogas en Nicaragua. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces es un deber nuestro combatir esa dictadura. Deben de ir haciendo conciencia que la gran base de lo poco que le ha quedado al danielismo es humillada, tratada y sin dignidad. Es el comportamiento de muchos de ellos. También es necesario que hagamos conciencia y todos, incluyendo los que están allá adentro, comiencen a pedir por el respeto a la integridad física y la vida de nuestro hermano y nuestro compañero antidictadura, que viene combatiendo al danielismo desde antes del 2018, Ricardo, mayor ingeniero Eddie González, que lo están dando por desaparecido, pero no dicen que está muerto. Se lo llevaron vivo, pero sabemos de que estuvo en el Chipote, estuvo en el hospital. Sabemos que tiene fracturadas las costillas, el tabique nasal, y según algunos lo tienen en el Infiernillo, que es donde este servidor estuvo, que es la peor cárcel del país, y que cualquiera se puede morir. Yo estuve a punto de morir ahí por las condiciones que se viven en ese lugar, por el maltrato y el régimen que impone Roberto Clemente Guevara, el mayor esbirro de la tortura dentro del sistema penitenciario, que dirige la división de máxima seguridad conocida como la 300, el Infiernillo.
Ahí está Eddie González, supuestamente, otros dicen que es el Chipote. La verdad que ellos los tienen, se lo llevaron herido. Y es por eso que te dedico este programa. Sigamos denunciando y llamando a la organización y a la rebelión, pero sobre todo es mi deber llamar a la rebelión, a ese sandinismo honesto que es la mayoría, a ese más del 90% de los sandinistas que no se metieron en represión ni tienen las manos manchadas de sangre en el 2018. Todo aquel que venga a querer rechazar a casi un 40% de la población nicaragüense que es el sandinismo, de los cuales un sector mínimo se cohibó por miedo y otros por vivianada apoyando a Daniel, pero que ya el 90% no está con él. Un llamado para crear resistencia dentro del país. Este 19 de julio, la mejor conmemoración que podemos hacer es llamar a la unidad a los luchadores antidictadura, sean del sesgo político que sean, porque en este momento están siendo reprimidos desde hace años los antisandinistas y los sandinistas honestos por esta dictadura. Por lo tanto, todo aquel que diga que nosotros somos de derecha, fue una dictadura de derecha la de Somoza, y la dictadura que está actualmente allí no es de izquierda, son multimillonarios, dependen de las exportaciones y la economía nacional de sus negocios con Estados Unidos a través de sus testaferros en un 70%. Es un capitalismo salvaje sin libertades, por lo tanto ahí no hay izquierda, o la mal llamada izquierda que supuestamente representaba a los sectores populares o a los sectores pobres, lo cual resultó ser una quimera, lo cual resultó ser una gran mentira, porque nadie va a ser igual nunca, porque ni los dedos de la mano son iguales. Hay gente que le gusta sacrificarse para superarse, hay gente que es boluda, que cree que el Estado le tiene que dar todo. No, en la democracia es que todos tenemos que luchar por nuestros derechos y todos debemos de tener los mismos derechos, no importa si sea izquierda o derecha. Para eso se necesitan instituciones férreas, fuertes, con independencia de poderes, donde la ley sea la norma y no la excepción, donde la ley esté sobre todo mundo y nadie esté sobre ella. No es posible que decenas de miles de sandinistas estén huyendo en el mundo y son luchadores, o tienen que estar callados y en contra de lo que están diciendo y no dicen nada porque tienen miedo. Pero el mayor miedo, porque a mí me pasó, es que les digan traidores. A mí me lo dicen a gente de la silla, traidor. No soy traidor de nadie, come mierda, danielista. Los traidores son ustedes. El traidor es Daniel, que traicionó la muerte de su hermano. El traidor es Daniel, que tiene preso a alguien que lo ayudó y que ayudó a la dirección del Frente Sandinista por años y que fue muy valiente y que vanguardizó el avance hacia Managua del Frente Norte. Cuando entramos a la capital, fuimos los primeros que entramos el 19 de julio del 79, y hoy lo tiene preso al jefe de esa exploración, al jefe de esa vanguardia del Frente Norte que iba adelante para el combate grande, el último en la capital, que era la toma de Managua el 19 de julio. Hoy lo tiene preso, herido, torturado, desaparecido, Daniel Ortega. Hagan conciencia. Yo sé que muchos están conscientes. Entonces ahora, si ya tienen conciencia, agárrense los que las gallinas ponen, como nos agarramos los huevos contra Somoza para salir de esta dictadura también. No a la izquierda, no a la derecha, sí a la lucha por la población nicaragüense, por el pueblo nicaragüense. Una vez en democracia, pues los que quieran seguir en política, porque yo no lo pienso, pues que se enfrenten en elecciones libres, supervigiladas, y que gane el mejor, y dediquémonos al trabajo, a sacar adelante el país y no a crear turbas y grupos paramilitares para mantener una casta en el poder. Los gastos en paramilitarismo, los gastos en miles que movilizan en motos y esto para darle a seguridad a Daniel o a su familia cuando se moviliza de un lado a otro. Si se incorporaran esos millones de millones
al presupuesto para aumentarle el salario a los maestros, tuvieran el salario más alto de Centroamérica los maestros de Nicaragua. Para aumentarle el salario mínimo que anda cerca de 6.000 córdobas y todavía no, a los obreros del campo. Es decir, no ganan ni $180. El salario mínimo en Estados Unidos, en California, anda cerca de los $20 la hora. Es decir, que un trabajador, mesero de un Taco Bell, en un día gana más que el salario mínimo de un obrero del campo en Nicaragua. En un día. Ustedes me han visto en esos carros cuando transmito de los carros. Ese es un programa, es un beneficio al cual tengo derecho, y tienen derecho los discapacitados y los viejos y los enfermos en Estados Unidos, de que me mandan a traer y me trasladan decenas de kilómetros donde tenga atención médica y me mandan a dejar. Se llama transportación médica Medicar. Un viejito para recibir medicina especializada en Nicaragua, que esté en una comunidad, tiene que salir de la comunidad como 3 días antes y se dilata como 3 días de llegar en bus y regresar para ser mal atendido y le den acetaminofén en Managua, o le reprogramen para 6 meses después hasta que se murió una cita medicina especializada. No, aquí te mandan a traer a tu casa y te mandan a dejar. Y me engañaron aquí, porque esos beneficios son para los más pobres en Estados Unidos. Tiene ese beneficio Nicaragua, Cuba, Venezuela o Rusia. ¿Verdad que no? Hay deshabilitación para los deshabilitados que reciben algunos casi $2.000 mensuales. Todavía no estoy yo ahí, ojalá pudiera. Y no necesariamente alguien que se jubiló. Programas de vivienda para ancianos, para discapacitados, viviendas que son las casas de lujo en Nicaragua. A ver, ¿cuáles son los grandes beneficios de la seguridad social? Si más bien a miles les han robado con el programa de vivienda Bismar Martínez, desde hace como 4 o 5 años dieron la prima y ni siquiera les han dado el terreno. Y como no se van a hacer, se están robando el dinero desde hace más de un año, al que va a reclamar le devuelven solo el 50% de la prima que dieron. Desde hace como 4 o 5 años dieron la prima y ni siquiera le han dado el terciento de... Esa es una verdad. O díganme a quién mandan a traer a su casa un viejito para llevarlo al hospital. Esos beneficios existen aquí en Estados Unidos. Yo gozo de ese beneficio de salud. Toda esta semana he estado en atención médica. El lunes voy a otro asunto. O sea, un montón de mentiras. Incluso aquí hay gente que no trabaja por los beneficios sociales que tiene y que me digan que es mentira. Más bien a los viejitos le están quitando como un impuesto de lo que no debe ser el 5% de sus pensiones. Porque por lo que se peleó y reventó 2018, por lo que le afectaron las pensiones a los viejitos, lo impusieron. Dijeron que porque eran muy nacionalistas no le hacían caso al FMI y subir las pensiones a 65 años. La jubilación, porque ayer era Nicaragua, pero para estar en bien supuestamente
como dice la gente, con el populacho engañándolo. Sin embargo, les dijeron que el que se quiera retirar con la pensión completa, que se retire voluntariamente a los 65 años, y a los 60 se van a retirar con una pensión miserable. Entonces todo el mundo se retira a los 65 y de manera voluntaria, entre comillas, les impusieron los 65 años famosos para el retiro, y díganme que es mentira. Y así lo siguen engañando. La mochila escolar era un robo de una empresa que hacía Fidel Moreno, triangulaba con Panamá, con otros empresarios que controlan grandes comercios en el mercado oriental, y le vendían la mochila escolar al Estado a más del 1000% del precio. La gente decía que recibía el beneficio de la mochila escolar, bienvenida sea, cuadernos y hasta uniformes escolares, pero las ganancias eran multimillonarias para el Ortegato, para Fidel Moreno, para su pandilla, que le vendía a más del 1000% al Estado las mochilas escolares. Ese es el negocio, y ustedes no se dan cuenta lo que cuesta todo eso. Sus impuestos van a parar a esas empresas que le venden al Estado. Las empresas que le venden la papelería al Estado son empresas privadas de ellos. Empresas privadas le venden la gasolina al Estado, y esa misma gasolina se la vende la Puma Energy a esos empresarios que son intermediarios. Y la Puma Energy tiene testaferrería del Danielato. Por eso sacaron a la ESO, la sancionaron, le inventaban delitos ambientales y se vieron obligados la ESO a vender la refinería, sus activos, al Puma Energy, donde hay testaferrería. Y por eso el business de los combustibles está entre las petroleras que hay en Nicaragua, las importadoras de combustible y las empresas intermediarias, y con el congelamiento de precios, que es una gran mentira, y el subsidio, engordan al Estado. Y no solo eso, a las petroleras y a las empresas intermediarias les dan facilidades fiscales e impositivas. Desen cuenta que así funciona. Es tiempo ya de recuperar la dignidad, sandinistas. Es tiempo ya de darte cuenta de que el sandinismo no es danielismo. Es darte cuenta ya que los principios sandinistas hoy son un peligro para la dictadura, que los estatutos no se cumplen, porque si se cumplieran los estatutos, Daniel Ortega y su camarilla deberían estar expulsada del frente y presa, si se cumplieran esos estatutos que están vigentes. Vaya, estudien los estatutos, ahí están. Solo te metes a Google y pongan estatutos del FCLN, ahí les van a salir, y son los que están inscritos en la dirección de partidos políticos. Sin embargo, le quitaron la personalidad jurídica al PRD de Saturnino Cerrato, al PLI, al C por L, por violar sus estatutos. ¡Despierten! No a la dictadura, no al danielismo, libertad para Eddie González, respeto a la vida y a la integridad física de Eddie González. No hay peor cuña que la del mismo palo. Todos los luchadores antidictaduras que somos conscientes de que esa es una dictadura, debemos de ser la cuña para terminar con el orteguismo, para terminar con el danielismo. No es posible que en 6 años haya salido más de 1 millón de gente, la mayoría huyendo de la situación económica y política de Nicaragua. Estás hablando que ha salido casi el 20% de la población nicaragüense en 6 años. ¿Y eso qué es sobre lo que se tiene control de cuentas? Hay un montón de gente que ha salido que no hay control para hacer las estadísticas. Luchamos y derrocamos a la dictadura en el 79 por los derechos humanos, por la libertad de expresión. No hay libertad de expresión, no hay un solo medio de comunicación independiente, y da pena ver a algunos periodistas supuestamente opositores o medios de comunicación que se prestan a las campañas diversionistas. A ver, está la Cheney Palacio, como decían que iba a estar el 19 de julio, y les vengo diciendo que es traidora la Cheney, y periodistas supuestamente opositores prestándose a ese juego, cuando la Cheney Palacio
no puede moverse a ningún paso, para ningún lugar por su cuenta, porque durante un año prácticamente su vida le pertenece a la empresa, a la organización internacional de Miss Universo, que le está pagando $1 millón por un año, un apartamento de lujo en Nueva York, y tiene viajes planificados. Cheney Palacio, en el hipotético caso de que si un día antes de diciembre fuese a Nicaragua, no va a ir a Nicaragua porque ella quiere, sino por una orden de Miss Universo Internacional, que es la dueña de su contrato. No puede decidir por sí misma, no anden engañando a la gente. Y un montón de periodistas que saben esto se prestaron al juego para crear esta zozobra. ¿Dónde está la Cheney Palacio hoy 19 de julio en Nicaragua? Es tiempo de que comencemos a aprender. Todos es un grupo pequeño que está en los Twitter, que está en YouTube, y algunos cuantos que están en Facebook, que se hacen pasar por opositores y que son de derecha y se oponen a todo. No sirve nadie, y cualquier alternativa organizativa que surja honestamente para enfrentarse a Daniel, ese grupo de supuestos ultraderechistas, hoy se llaman hasta republicanos, que nada tengo que ver con ese bonche de republicanos demócratas, comienzan la andanada. Todos andan recibiendo esa oposición, es financiada por el Departamento de Estado, esa oposición anda haciendo, y les meten esa yuca. Y eso fue lo que la dictadura dijo de la oposición en 2018, y los echó presos porque recibían financiamiento, los acusó de lavado. Ah, no, pero esos ultraderechistas, supuestos opositores, están repitiendo el discurso de la dictadura, llamando a que anda haciendo negocios, la oposición andan viviendo, porque andan en Bruselas. Pues si esa es parte del trabajo de la comunidad internacional. Pendejos del sandinismo, ¿se acuerdan los comités de solidaridad y todo el trabajo internacional que se hicieron en todos los países del mundo en la lucha contra Somoza? Pues eso mismo es lo que se hace. No es que anden viviendo, sino que se van de saco y corbata, porque esos lugares no pueden ir en short, no sean babosos. Así es que mi condena para Daniel Ortega y su camarilla, pero también condeno la actitud pusilánime de cierto sandinismo que está contra la dictadura y no tiene los huevos para alzar la voz. ¿Dónde están? Sabemos de que están en desacuerdo, pero se acomodan. Ah, es que ya estoy viejo, pendejo. No es que eran ideas firmes contra la dictadura, contra la represión. Y hoy viejo, en vez de estar más convencido, escondes tu cobardía en decir es que ya estoy viejo. Yo estoy viejo, 64 años tengo, no jodan. Y tengo discapacidades, ando con un bastón, me enfermo a cada rato. Pero aquí estamos, dando la batalla. Es hora de acelerar la implosión que se está dando desde hace rato. En la arremetida contra sandinistas históricos, la mayoría de los que están cayendo presos es por otras cosas. Y hay que tener cuidado también con eso. Mucho cuidado. Es una mafia de criminales. Y es risible cuando alguien dice: Chino, pero vos antes pendejo, vos seguís allí todavía. Otros están aquí, no hacen nada, solo sirven para criticar y decirte: Chino, pero vos eras sandinista. No me avergüenzo de serlo, porque eso que vengo diciendo fue lo que hice, luchar contra otra dictadura. Y porque honestamente los estatutos y los programas históricos y el programa de gobierno que se ofreció es mejor que cualquier cosa que se ofrezca hoy en día, y que se traicionó todos esos programas. Y porque estábamos jóvenes y también nos enamoramos de la lucha en que los pobres íbamos a vivir igual que los otros, lo cual también resultó una mentira. Hoy en día la realidad te dice que aquí
lo que tenemos que tener es la oportunidad igual todos. Pero no quitarle lo que el otro obtuvo trabajando para dárselo al que no trabaja, como la élite del Frente Sandinista que tiene lo que eran de otros sin trabajar. Me cuentan que Bayardo Arce, para los que han estado en el frente, y algunos que no, pero que conocen, porque aquí la mayoría de los nicaragüenses que han vivido en Nicaragua después del 79, igual como la mayoría se vinculó al somocismo, la mayoría, por muy opositores que digan, se vincularon al sandinismo. ¿Quieran o no? Porque en los primeros años todo el mundo le gustó. Entonces dicen que Bayardo Arce, que anda desbaratado, está con pancreatitis, creo que nivel 2, se muere en cualquier... Llegó todo desbaratado anoche a la vigilia de San Antonio. Se ha hecho clásico desde los 80, una vigilia el 18 donde hace un acto, se baila y llevan conjuntos. Ahí en Las Palomeras, que son aquellas casas de varios pisos que hay en San Antonio, que es en el centro de Managua, donde las viejas ruinas del terremoto. Y llegó porque ahí se concentra la mayoría del sandinismo histórico activo. Y llegó y dijo que no iba a estar mañana en el acto por sus condiciones de salud. Y bueno, ya saben que él es el asesor económico principal de Daniel. Y eso fue anoche. Engañando a los tontos que van a estar hoy en la Avenida Bolívar diciéndole: viva comandante, el comandante se queda. Dejen de ser pendejos, hombre, los están utilizando como babosos. Dense en cuenta, ustedes son sandinistas de segunda y de tercera. Ellos son la élite, ellos son la crema. Ellos son la nueva ¿cómo es que se llamaba? Beautiful people. Ellos. Bayardo Arce y su familia, Lenny Cerny y su familia, Daniel Ortega y su familia, Chico López y su familia, Gustavo Porras y su familia, Guálvaro y su familia, y ahora sus máximos representantes públicos somocistas, ligados a la Mano Blanca, paramilitares, y uno que estuvo ligado a una masacre de casi 100 personas, como Enrique Quiñones, como Wilfredo Navarro, como Absalón Pastora, mató a un sandinista manifestante en los 90 ahí en la corporación, como Pastrán, y como los comandantes de la Contra que tienen cargos en el Estado o tienen empresas y fincas y son financiados por el danielismo. Han hecho mayor unidad los danielistas que nosotros con los somocistas, con los guardias y con los jefes Contra. Y aquí un poco de pendejos dividiéndonos por problemas de los 80, porque esa es la visión que le ha dado la dictadura, porque también quieren hacer desaparecer el viejo sandinismo de principio de valores, porque tampoco les conviene de que existe ese sandinismo a la dictadura, porque ese es el sandinismo que critica, el que te llama que cumplas con los estatutos, el que te dice que tenés que ser honesto, sacrificado, el que combate la corrupción. Eso no le conviene a la dictadura y por eso la mayoría del sandinismo ha sido marginada por una nueva camada que no son sandinistas, que son danielistas, que son chayistas, que no dicen viva el frente, que no dicen viva el sandinismo ni la revolución, sino que dicen viva Daniel, viva Rosario, gracias a Dios y a la compañera, al buen gobierno de Daniel, y un culto a la personalidad en contra de los que son los mismos estatutos del frente. Entonces, a evolucionar. El problema ya no es de revolución, es de la evolución. El problema es que hay un sandinismo muy bueno, pero que se quedó patinando en los 70 y en los 80 y todavía viendo el enemigo de Estados Unidos y no ven que ese poco de sapos tienen familiares aquí, viajan a Estados Unidos y todo porque tienen reales, que se piñatearon, que se robaron y se enriquecieron a costa. Y gracias a tu lucha, sandinista honesto, despertá, que vos estás pobre en la miseria o con trabajo miserable. Un abogado ganando 13,000 córdobas, no joda, por eso nunca le trabajé al Estado. Por eso siempre fui abogado independiente.
Un abogado que no gane $400 al mes es una vergüenza. Y ahí están, pero sienten que están compartiendo el poder en un carguito cerote, en una alcaldía, en otra como abogado. Porque también, como no se desarrollan, también se les atrasa la mente a la hora de litigar, son atrasados también, son pésimos abogados, entonces mejor están ahí a la sombra de la teta del Estado, aunque los traten indignamente y les paguen una miseria. ¡Despierten! ¡Sean dignos, profesionales! Díganme que es mentira. Miles de abogados que no dicen nada, porque si no, no van a litigar. A mí me lo hicieron. Le mandan a decir a un cliente que si no es ese abogado va a perder el caso, y ya el cliente te cambia. Lo hacen. Entonces un montón de abogados, a mí no me quisieron defender varios, por miedo, cagados. Y a huevo me pusieron el defensor público en contra de mi voluntad, y eso se llama indefensión constitucional. Y así le hicieron a la mayoría de los presos políticos, como me lo hicieron a mí. Pero miles de abogados se quedan callados. Dígame que es mentira. Chino, busca cómo negociar, jueces que eran amigos míos. Chino, y lo iba ganando y no tenía. Busca cómo negociar. Jueces, amigos. Chino, busca cómo negociar en ese caso, porque tengo orientación de que perdás el caso. Porque sos vos. Así funciona. Y que me digan que es mentira. José Tomás Cortés, juez de familia, decime que es mentira. Abogados reconocidos llevando a juicio con la orientación de perderlos, como Ramón Roa y el caso de Santo Sebastián Flores, el hermano de la muchacha esta que violó y le puso 2 hijos Daniel, de la Juniet Flores. Así funcionan. Entonces no jodan, es tiempo ya de que reaccionen, de que salgamos de ese sistema que es peor que el somocismo. ¿Por qué? Porque muchos luchadores hoy están siendo reprimidos, como Eddie González. Somoza no se alió con el crimen organizado, yo no lo recuerdo. Pero esto sí. Carteles de la droga en Venezuela y en Colombia que están ligados a las guerrillas y ligados al partido socialista venezolano que dirige Diosdado Cabello y Maduro, el cartel de los soles. Tienen pase libre, nunca los quiebran en Nicaragua. La cocaína pasa libre y tienen grupos paramilitares activos como el Prudencio Serrano o el otro en el Frente Sur, donde está Nacho y por el otro lado está Venancio, para garantizar el paso de la droga, y para eso ocupan los paramilitares, para eliminar a los supuestos traidores, a los opositores, a los excontras. Y esos son los que mataron ahorita al Seco, ligado al paramilitarismo y ligado también al tráfico de droga en Sébaco, el día 14, que Eddie se enfrentó a la policía. Y que lo enterraron los mismos sandinistas, le hicieron un gran entierro, después de que la élite lo mandó a matar por asuntos de narcotráfico. Ahorita el domingo. Eso es lo que tenemos. Es tiempo ya de ir haciendo conciencia. Quiero recordar a quien fuese mi mejor amigo. Ahorita que recordando a Eddie, yo tuve mis 2 mejores amigos, Alcides Mesa Flores y Bayardo Hernández. Bayardo Hernández fue capturado el 26 de febrero en la segunda toma de Yaluy, de mi columna, capturado después del combate. Hoy Eddie está capturado después que combatió a la policía orteguista, los esbirros del orteguismo, que participó en esa toma de Yalí. Murió ya hace algunos años de tanto trabajar por su cuenta. Alcides murió 13 días antes
que bajáramos a la última insurrección cuando nos rodeó el Condec y la EBI y combatimos en la montaña como por 15 días. Recuerdo cuando me tocó bajar de la montaña y después subirlo, lo acompañé a su casa y la mamá le dijo que no se fuera, doña Celia, y él delante de mí le dijo: me voy, mamá, para que mañana vivas mejor. Alcides no pudo volver a ver a su madre, ni ella tampoco, porque lo desenterramos después del triunfo y tuvimos que sellarlo en una caja, y la mamá estuvo allí sin dormir un rato desde que llevamos el cadáver hasta el siguiente día del entierro. Ya la Celia murió también. 19 de julio cayó Juana Elena Mendoza, que tenía las esperanzas en una revolución social, de ideas, de utopías, de idealismos, de inocencia política, de pureza, capaz de morirnos por el pueblo. Se fue la guerrillera más vieja que yo conocí, murió el 19 de julio del 79 en Sébaco. Hoy un barrio de Estelí lleva su nombre. Dejó 6 hijos huérfanos que han pasado pobreza, dificultades, maltratos, y así centenares de miles de hijos de miles de sandinistas luchadores que están en la miseria, mientras que esa élite son multimillonarios y te manda a asesinar si estás contra tus intereses, aun cuando no estés conspirando. Pero si defendés principios y valores, te volvés un peligro para la dictadura de Daniel Ortega. No hay nada que celebrar. Lo que hay es reasumir el compromiso de lucha que unos lo asumimos en 76, otros los asumieron en los 60, inicios de los 70, otros en 78. Reasumirlo e incorporarnos a la oposición para ser una mayoría fuerte y dar al traste con la dictadura de Daniel Ortega. ¡Vivan los luchadores en contra de la dictadura militar somocista! No fue en vano, porque nos dio la conciencia para que hoy en día estemos claros que esta es una dictadura peor, sinvergüenza y traidora, y que también debemos combatirla. Debemos de llevar a la justicia a Daniel Ortega y su pandilla. Muchos me señalaron de paramilitar, lo cual es una gran mentira. Que apoyé al frente, sí. Que al inicio no estaba a favor de las protestas, nunca lo he negado, ya todo el mundo sabe. Pero yo estaba creído de manera honesta en que estaba haciendo lo correcto. Y por eso me da risa cuando alguien: pero ¿cómo te vas a engañar? Viejos pendejos y jóvenes, que hoy día es que el somocismo era bueno y te critican, y el hijo de puta está apoyando una dictadura tan criminal como esta, o una posición política como la del somocismo tan criminal como esa. Pendejo, ¿por qué crees en eso? Igual como yo creí en ese sandinismo de pureza. Por lo menos el que esté apoyando ese tipo de somocismo sabe que fue criminal, están los ejemplos, y ni siquiera vivió en ese tiempo. Y más, entonces es más sinvergüenza, porque se conoce la historia. Pero como el objetivo es mantenernos divididos, ahora un montón de ex-danielistas son más somocistas que cualquiera y de ultraderecha por promover la división. Entonces ya sabemos que lo de Cheney es un bluff, sabemos que Cheney no puede ir a Nicaragua si no es una decisión de la organización Miss Universo. Sabemos que tiene un contrato hasta finales de noviembre, entonces no anden agarrando la gran vara. Y le hago un llamado nuevo a estos periodistas: dejen de andar jodiendo y desviando la atención de la gente, que inclusive un montón de gente que está dentro de Nicaragua con la expectativa de que si llegaba o no yo Cheney para el 19 de julio, eso también es ser sinvergüenza, eso también es contribuir contra la dictadura y el diversionismo ideológico. ¿Alguna pregunta? Entonces no hay nada que celebrar. Lo que hay que hacer es
este día que sea de reflexión para los sandinistas honestos, para los que cobardemente no dicen nada aunque estén en contra, para los que no están haciendo ningún tipo de acción y se quedan en silencio por miedo. Esos huevos que tuvieron contra la dictadura de Somoza, reavívenselo. Y si es posible, tomen testosterona para aplicar valentía contra la dictadura de Daniel Ortega. Todos unidos, como nos unimos en el 79, todo el pueblo nicaragüense como la dictadura, como se unió la gran mayoría en el 90 en la UNO a unirnos. Hoy, que tienen la experiencia del 90, han mandado a hacerse pasar por derechistas un montón, como el Aburto, como el Donari, y todos son agentes de la dictadura, como Milton González en el tranque de Miami, como el Saen Cohen, como el Charlie Noticias, como el Libertario 505, todo ese poco de hijueputas también que andan perfiles falsos y andan creando la división y se las dan de ultraderecha. Son agentes de la dictadura, son parte de la guerrilla virtual para mantenernos divididos. Aquí no tiene que haber división de izquierda a derecha porque nos están haciendo mierda todos. ¡Vivan los verdaderos luchadores antidictadura! Digamos no a los infiltrados que son los que se hacen pasar por ultraderecha, que no se unen con nadie y promueven la división, que es lo que le conviene a la dictadura. ¡Ojo! Con el que te quiera dividir entre demócrata y republicano en estos momentos y ni siquiera tiene estatus legal en Estados Unidos. Es promover también la división. Necesitamos la ayuda de los republicanos, necesitamos la ayuda de los demócratas. Y si no tenemos un estatus legal y no somos ciudadanos norteamericanos, no tenemos por qué estar en ese pleito, porque no vamos a votar. Apoyamos el sistema democrático norteamericano que favorece a demócratas, a republicanos y a extranjeros, que es diferente. No nos dividamos, no nos diluyamos. Luchar contra la dictadura debe ser la forma, contra la dictadura del Danielato, debe ser la forma de celebrar el 19 de julio. Fuimos luchadores antidictadura los que hicimos posible ese 19 de julio. Entonces nuestro compromiso para conmemorar este 19 de julio es reasumir el compromiso de lucha contra esta nueva dictadura. No se dan cuenta que más de 1 millón de nicaragüenses han salido corriendo y un montón se quieren ir, no tienen trabajo, acaban de correr, más de 30.000 personas se quedaron sin empleo en estos días, ha bajado por decenas de miles los asegurados del INSS, se roban las arcas del INSS, hay empresas privadas que surgen del dinero de los asegurados. En vez de tener beneficio a los jubilados, le están quitando el 5% de sus pensiones. ¡Reaccionen! ¡Implosión! ¡No al danielismo! ¡No al nuevo Hitler que se va a pasear por la avenida Bolívar mientras la mezuela van a estar diciendo el comandante se queda Daniel y él va a pasar como pasaba el Führer sobre la avenida Bolívar, pero no va a celebrar con ustedes, va a estar en un acto de élite de la argolla, donde vos, sandinista de segunda y hasta de quinta categoría, no podés estar, porque ahora los lugares donde se celebran los 19 de julio son un salón VIP. No a la dictadura, no a la división, no a la izquierda ni a la derecha, sí a la lucha por los derechos de los nicaragüenses en general. Unidad, 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 unidad. No hay nada que celebrar. Conmemoremos asumiendo este compromiso de lucha. Sandinistas históricos, no históricos, honestos, los que no tienen las manos manchadas de sangre, unidos con la oposición clásica para derrocar la dictadura y mañana democráticamente tengamos nuestras propias autoridades verdaderamente electas. Bienvenido a Oscar Rivas, Raúl Bandible, a Jairo, Adolfo Mesa, tenía tiempo, Manuel Díaz, Eduardo Rapacholi, How Boss,
Miriam Libertad, María Libertad es seudónimo, guerrillera histórica, creo que está en España. Janet Toruño, Janet Torres, Jorge Eduardo Gutiérrez, doctor Rodolfo Ibarra, Adrián Oliva, el hermano de Eddie González, aquí está nuestro hermano Francisco Ayac González, hermano de la periodista también desterrada, Noelia González, Juan Pineda, Ramón Morales, Romel Salinas, Julio César, Saúl Enoch, Harold Ramón, Lisette González, Naún Salinas, Wilder Cáceres Kerr, Lisette González, Sancho Panza, Israel, Pablo Moreno, Juan Carlos Martínez, Ernesto Calero, Mailing, un abrazo hasta Suecia, Mailing, Guillermo Vega, Mario Evara y toda la gran cantidad de gente que nos está viendo ahorita. Perdón si algunos no los saludo. Gracias por haber participado en este video. La unidad es vital para acabar contra la dictadura. Póngale el ojo al que no se quiere unir porque es de izquierda o porque es de derecha. Esos son los agentes de la dictadura que causan la división. Los identifican fáciles en Twitter. La mayoría tiene perfiles falsos como SOS, como Libertario 505 y ese tipo como Charlie Noticias. Ojo con ellos, como Santiago Aburto, como Milton González. Esos son los divisores, esos son los agentes de la dictadura. Ha sido un placer decirles que no hay nada que celebrar, que hay que reasumir el compromiso antidictadura que tuvimos desde los años 70 para darles ese ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros padres para los que lo tienen, y ser una gran familia en contra de la dictadura militar Ortega muriguista. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y denunciando una vez más que tienen a su propia base como ñusa, como ciudadanos y danielistas de segunda y tercera categoría, que no tienen derecho a estar en el acto del 19 de julio, que es de todos, y que ahora es un acto big, creo que es very important person, ¿verdad? Sí, algo así. O sea, para personas muy importantes, para la élite, para la argolla, para los narcotraficantes, para los diputados delincuentes, para las queridas, para los asesores. Esos son los que están ahí. Vos, sandinista pendejo, que le decís el comandante se queda, si acaso vas a poder estar diciendo el comandante se queda a Daniel, mientras él pasa varios centenares de metros sobre la avenida Bolívar como Hitler. Sos un danielista, un orteguista, un sapo de tercera, cuarta y quinta categoría. No puedes participar en el acto porque hay una nueva clase, una nueva argolla, una nueva casta dentro del propio danielismo. ¡Despierten! Daniel, Zapera, Chayo, Chayal, anfibios, renacuajos. ¡Viva Nicaragua! Pronto libre, patria libre, para vivir. Unidad, unidad, unidad. Para derrocar a la dictadura Daniel Ortega chayista. Y nuevamente Daniel, Zapera, Chayal, anfibios. Que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.